El brujo roba bebés. Nunca conocí a mi abuela personalmente. Tampoco había muchas fotos de ella, salvo unas que el abuelo tenía en su cuarto. Pocas veces se llegaba a hablar de ella, salvo que había fallecido unas semanas después de que nació mi padre, quien fue su único hijo. Pero la forma en la que falleció siempre se mantuvo en secreto. Así que todos los que nos preguntábamos supusimos que falleció por mala atención después del parto, aunque en algunas veces se llegaba a pensar y especular que quizás el abuelo la había matado. Pero luego lo descartamos, pues mi abuelo Artemio era una muy buena persona. La duda siguió hasta un día que mi abuelo, quien era el único al saber la verdad, enfermó de gravedad. Y los pronósticos eran muy malos, al grado que mi abuelo de verdad se sintió en las últimas y pidió que su única familia estuviera ahí, pues tenía algo que confesarnos. Durante el trayecto al hospital, mi papá se preguntaba con algo de miedo, ¿qué sería aquello que confesaría? Pensamos muchas cosas distintas, pero claro, la idea de que finalmente revelara qué había pasado era muy posible. Cuando llegamos al hospital, el abuelo estaba esperándonos y nos pidió a los únicos 4 miembros de su familia nos sentáramos, pues nos contaría lo que nunca había platicado, qué le había pasado a la abuela y por qué él nunca pudo tener otra esposa desde que ella falleció. Ellos vivían en un pueblo de Michoacán, en un rancho pequeñito en el que mi abuelo, en ese tiempo joven, se dedicaba a domar caballos bravos. Algo para lo que era muy bueno, pues todas las rancherías cercanas lo conocían por tener ese don especial con estos animales. En el pueblo había muchos tipos de personas, comerciantes, panaderos, zapateros, pero también estaba el que era conocido como el brujo, un hombre desaliñado que siempre vestía de negro, olía muy mal y solía verse cargando gallinas muertas o conejos. Mi abuelo menciona que esta persona se sentía como que el diablo lo acompañaba. Un día, ya embarazada mi abuela, fueron a pasar al centro del pueblo, cuando de pronto por un golpe de calor, mi abuela se tuvo que quedar sentada a esperar a que mi abuelo le consiguiera agua. Cuando éste regresó, el conocido como el brujo estaba con ella, y la abuela le gritaba de cosas. Rápido mi abuelo corrió e hizo que se largara. Cuando mi abuelo preguntó que qué le había dicho, mi abuela enojada le dijo: ese loco me decía que necesitaba una cría recién nacida para unos favores con el diablo, y que me pagaría con oro por el niño. Mi abuela le estaba ya diciendo hasta de lo que se iba a morir, cuando el abuelo llegó a ahuyentarlo. El abuelo incrementó sus precauciones, pues eso que le dijo el brujo a la abuela le rondaba la mente a cada rato. Pasó el tiempo sin gran novedad hasta que la abuela tuvo al bebé. Unas semanas después, cuando salieron, dieron una vuelta por el pueblo y de pronto en su regreso a lo lejos, el abuelo dijo ver la silueta de el brujo, quien comenzó a gritar: ¡ya nació! ¡Ya nació!, brincando y riéndose. Mi abuelo sacó su pistola y le dijo que si se acercaba le dispararía. El brujo se echó a correr y no supieron de él por una semana más. La abuela en esos días le comentaba a mi abuelo que se sentía observada y acechada cuando salía a la parte trasera del rancho. Así que el abuelo se dedicó a no dejarla sola, y además le dio una navaja que ella guardaba en su ropa. Un día llegó un cliente con un caballo. Menciona el abuelo que era muy elegante, que vestía muy formal y todo de negro. Le dijo que traía un caballo para domar, que si era cierto que él era el mejor para el trabajo. El abuelo dijo que no tenía un solo caballo que él no pudiera domar, pero le pareció extraño ya que el caballo se veía muy manso. Le pidió caminar con él y el caballo obedecía sin problema. Mientras mi abuelo trataba con su cliente, se escuchó un grito de mi abuela. El abuelo salió corriendo por ella y cuando llegó a la parte trasera, alcanzó a ver a lo lejos al brujo cargando al bebé y bailando, a la abuela caminando hacia él con un vientre sangrado y llegando a apuñalarlo 2 veces en la espalda con el cuchillo que le dio el abuelo, dejándolo convulsionándose en el piso. El abuelo corrió y llegó a la escena en donde quitó de las manos del brujo a su hijo y vio a su mujer perder la vida en sus últimos momentos. Mi abuelo estaba destrozado, y también al recordarlo se notó que fue algo que había tapado en su mente por muchos años, pues comenzó a llorar desconsolado como un niño. Todos lo abrazamos y buscamos sanar su dolor.
Terminó contándonos que la abuela fue enterrada en ese pueblo y que él decidió mudarse a la capital, en donde crió a su hijo y pudo establecerse. Y aunque comenta que en muchas ocasiones pudo haber conseguido pareja, siempre le fue fiel a su única esposa, mi abuela María. Muchas gracias por escucharme. Esto sucedió en Tlalpujahua, Michoacán.